En la introducción planteábamos el tema de los aumentos de precios. Hemos visto al gobierno muy preocupado con la dinámica de precios internos, con que ha arrancado el año, donde algunos alimentos han subido de precio. El último que se mencionó, indicando que podía existir algún tipo de presión a raíz de declaraciones de algunas federaciones de comerciantes, era el caso del arroz, que decían que podía comenzar a evidenciar presiones. Tuvimos el caso del pollo, que fue quizás el más dramático inicialmente. Después hemos tenido toda la discusión del pan. El gobierno ha estado tratando de ver, lo mismo lo de la leche, tratando de ver cómo manipula el comportamiento del mercado con inyecciones, con intervenciones y acciones para tratar de que la población sufra lo menos posible. Las presiones las hemos visto también en el mercado de combustible, donde el gobierno ha tomado la decisión de no traspasar la totalidad del aumento que ha sufrido el precio del petróleo y de los derivados del petróleo en el mercado mundial. Eh, el esquema de pensamiento del gobierno, cuando uno lo analiza, aparentemente se fundamenta en una hipótesis que no estamos totalmente seguros de que es totalmente cierta, y es el hecho de que los choques que estamos viendo internacionalmente son transitorios. Por ejemplo, algunos ministros han indicado que entienden que los precios del petróleo han subido rápidamente, pero que eso va a comenzar a descender cuando pase el invierno. Esa es una hipótesis interesante. Los otros dicen que los precios de los commodities también han estado reaccionando a factores climáticos, a choques transitorios, pero que eso después retorna a la normalidad. Y yo pienso que deberíamos tratar de profundizar un poco más para darle a esas hipótesis índice de posibilidad o de probabilidad de que sean ciertas o no. Y uno lo que observa, Jackie, es que la mayoría de los gobiernos del mundo, principalmente los gobiernos occidentales, para hacer frente a la crisis de la pandemia, tiraron al gobierno por la ventana, en el sentido de dispararon el gasto público a niveles sin precedentes, pero todo ese gasto público fue financiado con emisiones de los bancos centrales, conscientes esos gobiernos y esos países que cuentan con moneda de reserva y que esa moneda de reserva, independientemente de la cantidad que tú puedas lanzar, el efecto y el impacto sobre los precios toma su tiempo, porque la gente desea tenerla. Incluso los países emergentes tienen una gran demanda por moneda de reserva. Uno echa un vistazo solamente, por ejemplo, qué ha pasado con M1, el medio circulante en los Estados Unidos entre el 1 de enero del año 2020 a la fecha. Bueno, el crecimiento ha sido, es un número que no, a uno no le cabe en la cabeza, pero es para que ustedes vean la magnitud del esfuerzo fiscal apoyado monetariamente por la Reserva Federal que ha tenido lugar en ese país. El crecimiento ha sido de 67%. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento de M1, de la cantidad de dinero en circulación en esa magnitud, hasta el punto de que ya tú ves los bancos alertando a la Reserva Federal y diciéndole que no están dispuestos a seguir recibiendo depósitos. O sea, que ya tienen una cantidad de depósitos de tal nivel que para ellos no es negocio recibir más depósitos, a menos que comiencen a pagar o a penalizar por esos depósitos aplicando tasas de interés negativas. Entonces, ¿qué hacen los agentes económicos, los mercados, cuando ven esta irrupción monetaria sin precedentes en una economía como los Estados Unidos, en las economías de Europa, Asia, etcétera? Obviamente que si uno analiza qué ha pasado con la producción en términos reales, no puede decirse que la producción en términos reales aumentó en el año 2020 y ha aumentado velozmente en el año 2021. O sea, todo lo contrario, lo que hemos visto, una fuerte contracción económica. Hubo economías que cayeron un 8%, otras cayeron 6%. Incluso en muchos países occidentales las caídas fueron de -3, -4%. Entonces, si usted pone por un lado que la producción real, que es lo que mide el PIB, le cayó un 3, un 4%, pero la disponibilidad de medios de pago
el medio circulante, le aumentó el 67%. Mire, algo se va a ir a precio. Algo se va a ir a precio. O sea, esa gran cantidad de liquidez, los agentes económicos dicen, bueno, ¿qué hago con esta liquidez? Entonces, lo primero que reaccionaron fueron las inversiones especulativas en acciones de empresas. Por eso uno ve que en medio de la pandemia, las acciones de una serie de empresas en el mundo de la tecnología moderna evidenciaron unos aumentos extraordinarios. Por ejemplo, usted toma el caso más dramático, el de Tesla, una empresa muy popular que produce los vehículos eléctricos más populares del mundo. Bueno, en el último año las acciones han subido un 325%. Obviamente ahí hay una combinación de mucha gente con liquidez, fondos de inversión que han apostado a esta empresa, pero también al atractivo que genera la misma. El caso de Amazon. Amazon ha subido un 53% en ese periodo. El caso de Alphabet, que es la que controla Google, 40%. El caso de Microsoft, 32%. Apple, 65%. El mismo precio del petróleo, que en un momento dado vimos que llegó a hacerse hasta negativo en un momentico por un problema técnico, ya está en $61. O sea, ha aumentado con relación a los niveles de 20 y $30 que observamos durante varios meses del año 2020, se ha duplicado. Entonces, un aumento de más del 100% en un periodo de tiempo breve. El gobierno dice que eso va a bajar. Bueno, vamos a ver si es cierto o no, si hay posibilidad de que eso ocurra. El gas natural licuado, este ha sufrido el aumento más vertiginoso de todo, un 1070% de aumento en los últimos días, en parte motivado por los efectos de las fuertes nevadas en Occidente y la demanda fuerte en países del Asia. Entonces, algo que estaba mercadeándose $3, $4 el millón de BTU, está de 20 y pico, o sea, 30 y pico, o sea, una situación verdaderamente alarmante, y es una señal que en Dominicana debemos ponderar, dado que hemos llegado a la conclusión de que nos conviene tener una matriz de generación donde hay un fuerte componente de gas licuado natural. Hasta ahora no tenemos problema porque AES tiene un contrato que vence en el 2023 que nos garantiza un precio bastante cercano al precio de Henry Hub, que es bastante bajo en los Estados Unidos. Pero cuando uno ve todo este entorno y ese incremento de los medios de pago, y entonces le suma lo siguiente, que en el Congreso de Estados Unidos en cualquier momento van a aprobar un paquete adicional de estímulo fiscal de 1.9 trillones de dólares, que va a ser de nuevo financiado con un incremento extra de la presión tributaria. Esto ha llevado incluso a un debate entre los economistas de más prestigio de ese país. Últimamente hemos visto la discusión entre Paul Krugman y Larry Summers de la Universidad de Harvard, donde, aunque Paul Krugman dice que no, que es mejor sobreextenderse en el estímulo fiscal, Larry Summers dice, yo estoy de acuerdo con que estimulemos fiscalmente, pero ojo, cuidado, que no se nos vaya a ir la mano. Yo tengo la impresión, dice él, que el 1.9 trillones es más de lo que necesitamos en esta coyuntura y no quisiéramos que entremos a un territorio de inflación un poquito más acelerada que la que hemos comenzado a ver. En eso, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, hace un planteamiento que no puede ser más claro. Dice, miren, a mí no me hablan mucho de inflación en este momento. Yo estoy preocupado con un mercado laboral que todavía tiene un lag de más de 10 millones de empleos que tenemos que recuperar, teniendo en cuenta también que incluso la tasa de participación laboral ha bajado. O sea, la Fed ha puesto que su objetivo ahora mismo es maximum employment, o sea, máximo empleo, y que en consecuencia ellos están dispuestos incluso a desviarse de la meta de inflación de 2%. No dicen hasta dónde llegarían, aunque Larry Summers especula que la señal que han dado implicaría que ellos podrían moverse de 2 a 6%. Bueno, me parece que sería exagerado, pero eso indica de que hay todo un movimiento en Estados Unidos de expansión monetaria, y uno se pregunta qué va a pasar con los precios de los commodities, con el precio del petróleo, cuando los mercados están ya percibiendo que hay un mensaje claro de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos
y de los gobiernos europeos, de que ellos no van a parar el estímulo. Ellos están concentrados en la parte de recuperación de empleo, entienden que esta ha sido una factura muy cara que ha dejado la pandemia y ellos quieren pagar esa factura, recuperar esos empleos a cualquier costo. Bueno, cuando uno ve ese panorama, a mí me parece que la mejor pose, no sé qué tú crees, Jackie, que el gobierno debería adoptar es una pose de prudencia, con la tesis o la hipótesis de que esto va a ser de corto plazo y transitorio. Ojalá fuese así, pero si fuese así, eh, aún así convendría actuar, o sea, adoptar un perfil de políticas públicas como si el choque fuese un poquito más permanente de lo que el gobierno está imaginando. O sea, no hacerse ilusiones de que el petróleo a mediados de año va a estar a $20 o $30. Recordemos que este empuje fiscal que viene va a impactar en las actividades económicas. Cuando la vacunación avance y venga el efecto euforia en el consumo, que va a provocar pasar de una situación de guerra o de lockdown, que es lo mismo, de confinamiento como el que se ha impuesto. Eso es lo mismo que la gente cuando se encerraba, cuando teníamos las guerras mundiales. Cuando terminaban las guerras mundiales, lo que la humanidad evidenció fue un furor, una euforia de los consumidores y de los inversionistas que se lanzaron a los mercados. Incluso República Dominicana debería estar preparada. Yo sitúo lo que es el verano del 22, el spring break del año 22, porque lo que uno visualiza es que ya en la etapa natimuerta de la vacuna, estos estudiantes en los Estados Unidos que tienen a Dominicana y el área de Punta Cana como una de las zonas preferidas para vacacionar durante el spring break, posiblemente nos van a caer encima de una manera incontrolable. O sea, va a haber o sea, yo creo que los jóvenes fundamentalmente van a sobrereaccionar. Todo ese ahorro, si usted ve las tasas de ahorro en las economías occidentales, que se ha ido acumulando porque no tienen en qué gastar, no tienen cómo viajar, no pueden ir a muchos restaurantes. Todo eso se ha ido acumulando y en un momento eso se puede volcar. Cuando eso se volque, obviamente ahí vamos a tener una presión fuerte sobre los mercados, o sea, más demanda estimulada por toda esta liquidez. Y entonces decir que en una coyuntura como esa, de furor en el crecimiento y en el gasto y en la demanda de bienes y servicios, los precios del petróleo y de estos commodities van a desplomarse o van a bajar, yo creo que es una apuesta peligrosa. Y creo que sería más razonable operar mentalmente como si esto va a ser un poco más permanente. Y eso entonces llevaría a pensar en una estrategia ya aquí diferente para compensar a la población. Yo sé que todos los gobiernos se preocupan por el bienestar de su población y le preocupa cuando 3, 4, 5 alimentos de la canasta, incluyendo los combustibles, suben rápidamente. Pero yo pienso que hay que buscar mecanismos de, primero, solicitar comprensión. El gobierno, primero, que se quite de encima de que tiene culpa de esto. Si uno analiza la política monetaria en Dominicana, la política monetaria en Dominicana, aunque ha sido expansiva, ha sido muchísimo menos expansiva que en estos países de Occidente. Entonces, creo que el gobierno y el Banco Central han hecho lo correcto en tratar de estimular la economía como lo han hecho. Pero quizás hay que intensificar la campaña informativa a la población para que la población entienda, esto no es un error del gobierno, esto viene de fuera, le está pasando a todos los países del mundo. Si optamos por compensar a toda la población por esta alza de precios, no va a haber presupuesto fiscal que aguante, no lo va a haber. En consecuencia, el gobierno quizás lo que debe evaluar, si no sería más apropiado, focalizar las asistencias a través de ya programas que tiene para que la población pueda paliar esto durante un tiempo. Esto va a durar, yo estimo que esto va a durar por lo menos este año completo, 2021. Entonces, ir con políticas
de vamos a controlar todos los precios, vamos a dar subsidios, manéjame los costos, tómate dinero, yo cubro la harina por aquí, cubro la leche por aquí, compenso a los productores. Cuando tú vienes a ver, se te va el presupuesto en un gasto corriente que es autoderrotista porque no es un shock de 2 meses. Puede ser un shock de un nuevo estadio que entremos. Este tiempo ya de tasa de interés baja que vivimos va a comenzar a ceder y entraremos en el 2022, 2023 ya periodo de tasas de interés más alta para compensar, para moderar las tasas de inflación. Creo que el gobierno debe sentarse a evaluar esto con más cuidado, pedir comprensión a la población y ofertarle información a la población de cuáles son alternativas dentro de la canasta de consumo donde el consumidor transitoriamente se pueda mover y no va a ser el fin del mundo. Porque no es verdad que todos los precios de todos los alimentos en República Dominicana han subido, no es verdad. Hay muchos alimentos que tienen precios que siguen tan estables como en el pasado. En consecuencia, quizás una campaña informativa podría ayudar al gobierno a balancear esta situación. Andy, mira, yo creo que también hay que tomar en cuenta algunos elementos que, como tú bien dices, son parte natural de algunos procesos. O sea, ¿qué ha pasado también? Que la compensación del gobierno, como tú bien dices, ha venido a la población que tiene una propensión marginal a gastar más alto. ¿Verdad? O sea, esta liquidez y estas compensaciones, quizás no tanto en Estados Unidos, obviamente fue más masivo. En muchos otros países sí ha tenido un nivel de focalización, pero sobre todo en República Dominicana, donde ciertamente la compensación vino a segmento de la población con una alta tasa de una propensión marginal a gastar más alta. Entonces, posiblemente te llega a ti el dinero, tú lo ahorras, lo sacas del país, le llega a un hogar de bajo ingreso. Y si antes, que ya se había analizado de algunos hogares que posiblemente con las compensaciones estaban quedando mejor de lo que estaban antes de la pandemia, sobre todo en los hogares de muy bajos ingresos, donde cuando se le aumentó solidaridad ya a inicio de año y tenían quizá un desempleo fuerte en la casa y solo vivían de solidaridad, obviamente lo que eso pasó fue que le aumentó el ingreso al hogar. Y esto obviamente que ha provocado también en el caso de República Dominicana, M1, efectivo en poder del público, M1 han estado creciendo anualizadamente 40 y tanto %. O sea, es más bajo que en otros países, pero es alto, ¿verdad? Entonces, como bien tú dices, tenemos el shock de los precios externos, que no solamente viene como por unos incrementos de demanda, pero recordemos que toda la parte inicial de la pandemia hizo también que se perdieran algunos productos agropecuarios en algunos países muy exportadores, ¿verdad? Y causó, y la reacción de algunos países causó el año pasado a nivel internacional una exceso de demanda o en algunos productos en particular que con esos países, con el shock de, bueno, yo exporto esta comida, pero ahora hay pandemia, entonces yo la voy a dejar dentro del país. Entonces se causaron también, y ahí, por ejemplo, sí tú vas a tener algunos temas dentro de esta inflación que podrían ser transitorios, ¿por qué no? Ahora, como tú dices, hay unos elementos estructurales que quizá no son de largo plazo, o sea, no hay por qué cambiar las metas de inflación, las perspectivas de inflación a más de 2 o 3 años, pero sí quizá, como tú bien dices, los próximos 12, 18 meses, el tema de la liquidez, las tasas de interés real, el consumo reacciona a estas tasas bajas de interés real que estamos teniendo. El mismo hecho, Andy, de que en algunos segmentos se ha cambiado la estructura de consumo, o sea, gente que agarraba y gastaba la plata y se iba a Miami, se iba fuera del país, entonces está haciendo turismo interno, ¿ok? Y claramente eso también se estaba quedando aquí, que no se quedaba antes, o sea, si tú ves la dinámica del turismo interno, entonces te das cuenta que hay segmentos de la población que viajaban de manera natural y ahora tienen un año que no viajan, 12, 18 meses, esa es una plata que también se está quedando en República Dominicana, y eso es una dinámica y es un trade-off, y es un trade-off que es saludable, o sea, como bien tú dices, Andy,
tenemos esos trade-offs. O sea, estamos en esa parte de la curva en la cual crecimiento e inflación van de la mano. O sea, en la que para crecer voy a necesitar ese incremento en los niveles de inflación que me van a hacer reducir los salarios reales y que van a hacer que las empresas, por ende, no reduzcan más su personal o inclusive contraten en algunos segmentos. Y obviamente eso es parte de la dinámica de recuperación. Yo recuerdo allá a inicio de los años 2000, cuando aquella gran inflación en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que la gente decía, wow, sí hubo una superinflación, pero como que a nivel del empleo y de algunos indicadores no se sintió tanto como el tamaño de la crisis. Y es que en el fondo eso mitigó en parte elementos que iban atados a la oferta. Entonces es natural un poco cuando tú quieres sacar de abajo, bueno, tienes que dar algo. ¿Y cuál es el costo? El costo es inflación. O sea, el costo de que ese empleo siga, de que las empresas estén mejor, dicen, bueno, ¿verdad? Sigo con mi empleado porque no le estoy aumentando el salario, la inflación está aumentando un poquito, el costo real y mi beneficio neto, a pesar de que la demanda me cayó, el incremento de ese margen neto que tengo me deja compensar un poco esta caída en la demanda y por ende mantengo a mi empleado. Y digamos, yo creo que si tú le preguntas a la gente, ¿qué tú prefieres? Inflación con un poco de empleo porque voy a estar activo, voy a tener dinero, aunque quizá no me rinda igual que antes. Vámonos a la paz.